los taladores de inmediato y no van al bosque, pues ya les han alertado que los estamos cazando. Así que hay que ser muy minucioso en esa tarea. Pasaron un par de días y ya estaba reunido el equipo de guardabosques. Solemos movernos en grupo y pasar las madrugadas vigilando o poniendo atención al ruido característico de las motosierras en medio de la nada. Esa madrugada nos encontrábamos platicando de lo bello que se veía el cielo lleno de estrellas. Sinceramente es una sensación que me llena de tranquilidad y calma. Sin embargo, también hay que estar al pendiente de las víboras que regularmente hay en cualquier bosque. Aunque en realidad no cambiaría la vida de un guardabosques por un trabajo en oficina o en una fábrica. Todos debemos hacer lo que nos gusta y esto es lo que me llena. Continuábamos hablando sobre lo hermoso del cielo cuando a lo lejos percibimos un sonido como de hacha, un golpe seco que se esparcía por todo el bosque. Sinceramente nos pareció muy extraño, ya que dedicarse a la tala con hacha sería muy lento, pero también los taladores son muy mañosos. Puede que semanas antes dejen preparados los árboles solo para tirarlos con un par de golpes. Es decir, días antes les hacen una especie de cuña a los árboles para que al golpearlos con el hacha caigan ordenados en diversas direcciones. Después los recortan para poderlos mover y por lo regular un camión ya los espera para llenarlo de madera y salir del lugar. Eso fue lo que pensamos que estaba pasando. Sin embargo, al paso del tiempo no escuchamos que ningún árbol cayera al suelo. Guardamos nuestras cosas, las dejamos en medio del bosque y marcamos la zona con un GPS para regresar por ellas después, ya más ligeros. Avisamos a los militares que se fueran preparando en caso de tener un contacto con los taladores de árboles y comenzamos a caminar discretamente hacia donde escuchábamos los golpes con el hacha. Por lo que podíamos percibir, el sonido provenía del otro lado de la loma, así que continuamos con nuestro camino y pronto ya nos encontrábamos en la cima del monte y fue ahí donde descubrimos que se encontraban los taladores de árboles. De inmediato nos comunicamos por radio y avisamos que en la falda de la montaña se encontraban las personas que buscábamos. Veíamos varias luces como tipo candiles en círculo que estaban estáticas. Lo que creímos inmediatamente era que estaban en una especie de descanso o que era un punto de reunión. Yo calculo que la distancia era aproximadamente de 1,5 kilómetros y comenzamos a bajar lo más silenciosos posibles. Y es en este punto donde aquel sonido del hacha se sentía cada vez más fuerte. De hecho, justo antes de que llegáramos, podíamos sentir en el suelo y a través de nuestros pies la magnitud del golpe. Continuamos bajando y a lo mejor nos faltaban como unos 150 metros cuando comenzamos a escuchar que arrastraban algo. Era muy similar a cuando arrastran los troncos, pero ese sonido era mucho más ligero. Seguimos caminando y metros más adelante, mis compañeros y yo nos quedamos petrificados, pues observamos que un cuerpo era arrastrado por algo o alguien que no podíamos ver. Le hice una seña a mis compañeros de que guardaran silencio con el dedo. Continuamos observando y aquella persona fue arrastrada hasta un árbol que se encontraba rodeado por aquellas luces y al parecer estaba desmayado o muy aturdido, pues no reaccionaba y mucho menos ponía resistencia. Lo que sí era seguro es que pertenecía al grupo de taladores de árboles. La experiencia como guardabosques nos lo indicó inmediatamente. A lo lejos se podían observar sus manos llenas de savia o leche de los árboles. Este sujeto seguramente era el que desbrazaba para poder limpiar y posteriormente los troncos fueran subidos al camión para poderlos vender. Sinceramente era una situación que nos estaba alterando a todos, pues a pesar de acercarnos un poco más, no podíamos ver quién o qué era lo que jalaba a ese hombre de la pierna. Para ese momento,
nos dimos cuenta de que las luces que pensábamos eran candiles colgados de las ramas de los árboles eran pequeñas flamas del tamaño de mi puño que se sostenían en el aire. Claramente sentíamos que no estábamos solos en ese lugar. Había una fuerza misteriosa que estaba a punto de darnos un gran susto. Mi compañera Alejandra ya estaba temblando y llorando de miedo. Mantenía su mirada hacia el suelo, con tal de no seguir viendo la escena que estaba a punto de comenzar. Esa noche fue la última vez que Alejandra nos acompañó a una guardia. Intentaba sorprender a los sinodales de la universidad con la tesis que escribía sobre ecología y cuidado del agua. Sin embargo, nunca imaginó vivir una historia de terror en carne propia, y mucho menos que realizar su servicio social como guardabosques fuera tan impactante. Esa imagen creo que nunca la podré sacar de mi mente. Aquel hombre fue arrastrado al pie del árbol y fue hincado frente a este. Como les comento, esta persona parecía desmayada o algo ya le había pasado previamente, pues su cuerpo no ponía resistencia a aquella fuerza que lo manipulaba a su voluntad. Lo que sí pude ver es que transpiraba como si estuviera trabajando y su mirada reflejaba un terror impresionante. Estoy seguro de que ya intuía lo que le iba a pasar, pues en cuestión de un par de segundos, su cabeza fue impactada contra el enorme árbol que se encontraba frente a él. Por fin descubrimos de dónde provenían aquellos fuertes golpes que se escuchaban a la distancia y que confundimos con el sonido de un hacha cortando un árbol. Y fue ahí donde Alejandra ya no pudo soportar aquellas imágenes que se colaban por sus ojos y pronunció un sollozo más fuerte de lo normal. De inmediato, aquella persona que era proyectada contra el árbol fue jalada a una velocidad impresionante por aquella entidad o energía que lo manipulaba y se escuchó cómo se alejaba bastante rápido. Las luces comenzaron a moverse y por momentos parecía que brincaban entre las ramas y se fueron alejando rápidamente hasta que se apagaron por completo. Mi compañera no aguantó el llanto y comenzó a gritar mientras se tapaba la boca con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. Por lo que acabábamos de presenciar, aquellas entidades nos habían descubierto, y el temor de que si los siguientes en la lista seríamos nosotros fue impresionante. Un par de minutos después los militares nos dieron alcance y fueron testigos de lo que les cuento. Rápidamente aseguraron el perímetro y declararon que no había nadie, pero lo que sí existía eran los rastros de que varias personas habían sido arrastradas a lo largo del bosque y llevadas frente a aquel enorme árbol para ser presentadas e impactadas de forma brutal contra su corteza. Desde ahí siento que mi mente o mi espíritu se abrió a otro tipo de entidades, o simplemente me hice o nos hicimos más susceptibles energéticamente, pues desde ese momento nos pasaron un par de experiencias muy extrañas y sobre todo impactantes mientras trabajábamos como guardabosques. La conclusión a la que llegamos era que se trataba de brujas protegiendo su hábitat, sus bosques y los lugares donde posiblemente se reúnen para poder llevar a